trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo. Bienvenidos a bordo a un programa más de esta nueva etapa de la Argentina en la cual hay proselitismo de todo tipo, ahora habilitado y legal, con una novedad. En realidad tenemos una novedad, pero que necesito confirmar para avisarles en un rato. Quizá no sea una buena noticia, pero lo sabremos en un rato y se los voy a informar. Pero la novedad es que hay una figura política que ha decidido volver a las aulas, a hacer un curso acelerado de inglés. Supongo que para viajar, para conocer a los que viajan. Estoy hablando de alguien del entorno de los Fernández Viz. Les voy a dar el nombre de este nuevo alumno que vuelve a las aulas. Antes vamos a hablar un poco del viaje de Alberto Fernández a España, de lo cual se supo bastante poco, salvo que tiene la curiosidad de que se fue a vivir a la embajada de otro país, en este caso Uruguay, el país muy cercano y mucho más cercano para Fernández, el embajador del Uruguay en Madrid, que es el señor Bustillo, quien fue embajador en la Argentina, donde tuvo muchos amigos y sobre todo amigos empresarios. No es un hombre de izquierda, por el contrario, es un hombre que viene del Partido Nacional, pero a quien el presidente del Uruguay, Tabaré, aparentemente le debía muchos favores de tipo familiar y que lo designó en la Argentina. Acá, bueno, hizo muchos amigos, es un gentil anfitrión, desde entonces, por amigos comunes también lo conoce a Fernández, y si bien no tiene el perfil de Fernández, le gustan los autos deportivos, fue coleccionista de Porsche, inclusive tuvo algún problemita por el tema ese de la importación de los autos, pero bueno, muy simpático. Lo raro es que Fernández estuvo en Madrid, también estuvo un par de días en Portugal, pero significativamente no fue nunca a la embajada argentina. Tampoco ni a comer, ni a tomar un café, ni a saludar al embajador, que por otra parte es peronista y fue gobernador 2 veces de Misiones. Me estoy refiriendo a Ramón Puerta. Es raro que Fernández haya ido a vivir a la sede de otro país y ni siquiera pasara o visitara o llamara al embajador de su país. Cristina diría que así no se hace patria, pero no importa, no lo hizo y tampoco habló, ni conversó, ni se entrevistó con alguien que fue embajador del gobierno de Cristina, un entrañable amigo de Cristina, en España. Alguien que a Cristina le hizo más de un favor, supongo que también Cristina le habrá hecho favores a él, pero me estoy refiriendo a Bettini. Bettini, un hombre de una tradición en la familia, una de las familias más castigadas de la época de los años 70, que fue compañero de Cristina en La Plata. Extrañamente, Fernández tampoco se vio con este hombre, que suele ser el alter ego de Felipe González, con quien tampoco se vio. No se conocen las razones por las cuales hay estas diferencias entre peronistas. Sí, en cambio, en la embajada argentina, al mismo tiempo, había otro peronista, instalado con su familia, el gobernador electo de Santa Fe, el señor Perotti. Pero bueno, es una cuestión que nosotros no podemos resolver, estas cuestiones de tipo personal, casi de disputas familiares, que seguramente juntan a estos personajes. Lo cierto es que el viaje de Fernández en España no tuvo demasiado significado, tampoco fue demasiado recogido en los diarios.
Los que lo recogieron lo hicieron en forma bastante crítica en algunos casos, hasta objetaron el peinado de la mujer de Fernández, diciendo que se parecía al de Eva Perón. Y Fernández, bueno, tuvo una reunión empresaria, una cena, con la gente del Banco de Santander, con la heredera del Banco de Santander. Aparentemente fue una reunión no demasiado amable. También estuvieron los que colaboraron, auspiciaron, y vaya a saber qué otras cosas más aportaron al viaje de Fernández, como es el caso de la compañía Telefónica, o la Caixa, que es la dueña de Telefónica. Y también estaban en la ocasión, en esa cena, la familia del empresario Sigman, un empresario de laboratorios, quizá uno de los mayores laboratorios, no solo de la Argentina, sino del mundo, que tiene una vieja vinculación con Fernández, una vieja vinculación con Cristina, una vieja vinculación con Néstor Kirchner, tiene vinculación también con los sindicalistas y también tiene vinculación con el gobernador de Tucumán, con Mansur. Una pieza clave, Sigman, en el mundo de los empresarios que rodean a los Fernández bis. Bueno, la cuestión que parece que no estuvo tanto tiempo Fernández con el presidente de España, apenas 15 minutos, pero la información es que estuvo 1 hora y media. De cualquier modo, esos son detalles, no tienen importancia. Sí vale la pena un detalle. Fernández estuvo casi siempre acompañado, casi como una especie de hermano, con Marco Enríquez Ominami, que fue un candidato a presidente en Chile, un hombre con el cual tiene una vieja amistad, inclusive con el padre adoptivo de Ominami, porque el padre original de Ominami fue guerrillero y fue muerto en la época de las confrontaciones entre los militares y las organizaciones de izquierda en Chile. Raro el tema. Mucho con chilenos, mucho con uruguayos, nada con algunos argentinos, inclusive de su mismo partido y de su misma relación. Para que vean la relación y la amistad de Alberto Fernández con Ominami, les voy a rescatar algo de un programa que Fernández no sacó nunca al aire, pero que hizo un piloto y que justamente lo hizo con Ominami. Veámoslo a Alberto Fernández como conductor, como periodista, bueno, no sé si periodista, pero animador televisivo de la vida política, sobre todo internacional, y no precisamente demasiado divertido, pero no importa, es el testimonio que tenemos. Por favor, director. Un día Marcos Ominami se cansó del sistema chileno, del sistema político chileno, precisamente el día que le dijeron que no podía competir en la interna de la Concertación. Y rompió con todas las lógicas de la política. Se fue solo, construyó un espacio autónomo y hoy está peleando, palmo a palmo, la elección en Chile. Conocerlo es importante, porque es un hombre que seguramente tuvo que enfrentar un dilema. El dilema de resolver si hacerse socio del sistema o romperlo. Él eligió lo segundo, y de eso vamos a hablar con él. Ese fue el dilema de Marco Enríquez Ominami. ¿Estamos listos? Largamos, ¿eh? Marco Enríquez Ominami. El díscolo, ¿cómo es eso? Eso es uno de los tantos sobrenombres que me han puesto. Me considero heredero de lo mejor de lo que hicieron, pero creo que hoy día son héroes fatigados. Hubo una ruptura con la estructura socialista. Sí, hubo, no. Veámoslo, ¿no? Pero me da la impresión de que los partidos de izquierda, cuando acceden al poder, se vuelven conservadores. Así es. Y creen que lo mejor administrar. Es administrar, exactamente. Y entonces ahí empiezan a regir todas las lógicas conservadoras, ¿no? Completamente. Yo hice un libro sobre esto y es algo que me apasiona. Esta idea que las izquierdas llegan al poder como fuerza de cambio y una vez instaladas en el poder, diluyen este mandato. Interesante lo que dice Ominami y la preocupación de Fernández. Estamos hablando de hace 10 años aproximadamente. Primero, rescatar que Ominami rompió con su propia organización, con su propio partido, lo cual para Alberto Fernández es admirativo. Y lo otro es
la vergüenza, la incomodidad que tienen los dos, porque la gente de izquierda, sobre todo en Chile por lo visto, cambia de ideología presuntamente cuando tiene que gobernar. Y Fernández dice, por lo menos en ese momento, que eso no va a ocurrir con él, o no quiere que ocurra. Vamos a ver cuando empiece a gobernar, si es que es elegido el 27 de octubre. Suspendo acá a Fernández. Les recuerdo que tengo pendiente el alumno nuevo de inglés, que a los 70 años vuelve a las aulas. Vaya a saber para qué quiere aprender de vuelta inglés. Y paso a detenerme en la Gran Benedicto. Porque ustedes no sé si escucharon esto, pero en cierta ocasión, en algún momento, dicen que fue el Papa Francisco el que le mandó un mensaje a Cristina diciéndole que hiciera la Gran Benedicto. Esto es, que se apartara de la conducción, que dejara de ser, como Benedicto, Papa, le dejara el lugar a otro y que ella en todo caso fuera en un rol secundario, como ocurrió. Yo sinceramente no me atrevo a decir si eso es cierto o no, pero sí quiero puntualizar un detalle. Nosotros estamos viendo, y si pone el director algún tipo de mensaje atrás que es reservado, de documento, que la señora Cristina ha hablado mucho sobre la caridad, sobre los ricos, los que muchos tienen, los que tienen que aportar a los pobres, en contra del neoliberalismo, a favor de un nuevo orden social, de un nuevo contrato social, de cambios hasta inclusive en el sistema jurídico, en materia, por ejemplo, de determinar prisiones. Dijo también algunas otras opiniones sobre las cuestiones de vida cotidiana, todas contrarias a las formas de la libertad o a través de lo que ellos piensan que es la libertad. Mucha gente cree que esto es parte de un resabio fascista, otros creen que es algo que se impone desde Cuba o desde Venezuela. Lo cierto que Cristina repite palabras y frases de Benedicto. Sí, de una encíclica de Benedicto, que yo no sugiero que la lean completa, pero se puede repasar, está en la internet, la pueden encontrar, fue redactada hace varios años, y les insisto, ella ha copiado ese mensaje en forma notable, combatiendo a la especulación, combatiendo a los centros financieros, y uno dice, ¿por qué ella permite que le digan que es fascista, que es comunista, que propende a una dictadura, si ella repite lo que dice la Iglesia de Benedicto, ni siquiera la de este Papa, inclusive la Iglesia de Pablo VI, porque la encíclica de Benedicto, que se llamaba algo así como Veritates Caritas o Caritas Veritate, es una suerte de homenaje a otra encíclica de Pablo VI. Yo creo que no lo dice porque en esa encíclica, además de todo eso que ella extrajo, hay una condena al aborto. Y como ustedes saben, ya los Fernández no están más en el tema de estar en contra del aborto. Paso a hablar del profesor de inglés. No del profesor, del que quiere ser profesor. En realidad, suspendamos el misterio porque se trata de Felipe Solá, que se ha puesto a estudiar inglés, seguramente a refrescar su inglés, a mejorar su inglés, porque cuando está en la provincia de Buenos Aires, en su casa, seguramente ya no debe practicar. Y según parece, después de este viaje que ha tenido con Alberto Fernández, parece que va a ser el canciller de Alberto Fernández en el caso que los Fernández ganen la elección. O si no, habrá que pensar que alrededor de los 70 años Felipe decide tener otra vida y tener mayores lecturas del inglés y que merecen
que sea lustrado y corregido el que ya viene de su familia. Suspendo esto que parece una broma, y no lo es, pero sí es simpático, para recordar que la semana pasada se cumplieron 40 años de un hecho que cambió el curso de la historia argentina en alguna medida. Fue la presencia en la Argentina de una delegación de la Comisión de Derechos Humanos en el año 79, donde recogieron las denuncias de las familias de mucha gente que había desaparecido y de otra gente que estaba presa. Ese episodio, que todavía nadie ha podido explicar exactamente por qué la Junta Militar, que actuaba con un gran control sobre todas las actividades que podían oponerse o que podían denunciar los excesos cometidos contra los elementos que ellos llamaban subversivos, lo permitió. Pero lo cierto es que fue una delegación de los Estados Unidos, mandada por el presidente Carter, interpretada acá por la señora Patricia Derian y acompañada también por el que luego fue embajador en la Argentina, el señor Todman. Entonces, bueno, estuvieron los familiares de las víctimas, se recogieron infinidad de denuncias, se hizo un documento muy grande y ahora se ha hecho una suerte de recuerdo de ese episodio, importante episodio, porque mucha gente vio lo que medianamente sabía, que eran los excesos cometidos por la administración militar. Nadie recuerda, sin embargo, en todas estas menciones que se han hecho ahora en los diarios, en las radios y en la televisión, de un acontecimiento que ocurrió en ese momento. Nadie lo recuerda ni lo menciona. Y fue realmente un episodio importante, porque sin ser parientes de nadie, sin ser familiares de nadie, se expresó la conducción del Partido Justicialista, de los peronistas, que en ese momento la presidenta era María Estela Martínez de Perón, que estaba presa. Y en su lugar estaba el escribano Deolindo Vittel, que fue él en persona, el austero escribano Vittel, acompañado por un personaje que para la gente es la encarnación de la derecha más repulsiva que ha tenido la Argentina, que se llamó Herminio Iglesias, y que lo acompañaba a Vittel no solo porque podía compartir lo que él decía, sino porque era fundamentalmente su amigo. Ellos se presentaron en la comisión e ellos hicieron la denuncia en nombre del Partido Justicialista. Ningún otro partido lo hizo en la Argentina. Habló sí Raúl Alfonsín, con una declaración que algunos podrán decir que fue un poco más tenue en aquella época. Pero lo cierto es que el documento que presentó Vittel y Herminio Iglesias, ese documento fue hecho por varias figuras del peronismo. Por ejemplo, Miguel Unamuno, en reuniones que tenía con Vittel en un departamento de la avenida Montes de Oca, casi siempre los martes, fue preparado allí. También fue preparado en alguna medida en el estudio del doctor Sadi o en el de Carlos Corach, que también participó en la elaboración de ese documento. Y acompañaron algunas otras figuras del peronismo. Entre ellos, una persona que fue la que pasó a máquina el documento, que era el señor Iribarne, quien fue luego socio de Alberto Fernández y que seguramente va a estar en el gobierno de Alberto Fernández de una manera o de otra. Pero lo cierto es que nadie recuerda el episodio del peronismo, que fue el acontecimiento político más importante. Nadie recuerda que fueron esas personas las que estuvieron en ese lugar, Herminio Iglesias y Deolindo Vittel. Y nadie parece recordar que no hubo ningún Kirchner, ningún cristinista, ni de la época de esas, ni los después que los acompañaron, ni militantes, ni postulantes, ni abrazados a la causa de los derechos humanos, no se vio a nadie en esa oportunidad. Podría decirse que algunas personas cercanas, como podría ser el caso de Zepernik, debía estar preso. Pero también hubo un
elemento adicional. Se presentó en esa misma fecha una declaración de abogados, entre los cuales estaban Sadi, estaba Corach, y también estaba la señora Nilda Garré, que es quizá la única cercana a lo que queda o a lo que era o lo que fue el cristianismo o el kirchnerismo. De esos luchadores no había ninguno de lo que es el mundo K. Ninguno. En la declaración de los abogados también participó una figura progresista, importante, de la vida política argentina, y su hijo. Al día siguiente, después de la declaración, por las circunstancias que es de imaginar, ya que nadie se presentaba, ni quería ir, ni quería responder ante un llamado eventualmente de los militares, padre e hijo se arrepintieron, por escrito. Pero mejor no recordar el episodio. Voy a detenerme nada más que en la situación de las candidaturas en la capital federal. Hoy en apariencia las encuestas están recogiendo no una gran diferencia entre Lames y Rodríguez Larreta. Nadie sabe si Rodríguez Larreta va a conseguir el 50% que necesita para hacerse cargo otra vez de la ciudad. Lo cierto es que en el mundo del candidato Lames hay más de una inquietud. Dicen que el propio Lames se pregunta si la gente que lo rodea es de él o de Rodríguez Larreta. Porque, ¿qué habla? Habla sobre los grandes amigos de Rodríguez Larreta que están cerca de este mundo de los Fernández, de un famoso dirigente sindical de la capital federal, también de Sergio Massa, y la lista es vasta, larga. Tan en conflicto está la situación de Lames que hasta tampoco se lleva bien con su segunda, la candidata a vicejefa de gobierno, la señora Marciota. Pero bueno, para eso habrá pronto muchas más definiciones y conoceremos en este boletín algunas novedades. Me iba a referir al viaje de Cristina a La Matanza el próximo fin de semana, a su encuentro con el gobernador de La Pampa, Berna, con quien se odió a muerte toda su vida, pero lo voy a suspender porque tal vez la señora Cristina no viaje a esos lugares y tenga que viajar a Cuba, seguramente por alguna cuestión vinculada a su hija. Se va a confirmar en un rato esta información, quizá lo tengamos inclusive en este mismo programa.